Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle vamos a debatir sobre el proceso electoral del 6 de junio y en particular el último evento relacionado con el gobernador de Tamaulipas. Después va a estar con nosotros Benito Nasif, experto en materia electoral. Con él vamos a analizar las últimas decisiones y declaraciones tanto del tribunal como del Instituto Nacional Electoral que podrían afectar este proceso rumbo al 6 de junio. Y para finalizar viene Mauricio Mechulam, nuestro experto internacionalista. Con él vamos a examinar el conflicto entre Israel y Palestina. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches, ya estamos a 2 semanas de las elecciones del 6 de junio, hay mucho en juego, como usted sabe. Vamos a darle un repaso cómo está el tema electoral, incluyendo este último evento de lo que está sucediendo con el gobernador de Tamaulipas. Hay una orden de arresto, que al parecer contraviene una decisión de la Suprema Corte de Justicia. No podemos ver este caso del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca fuera del tema de las elecciones. Saludo a la mesa librera de los jueves. Blanca Heredia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola. Hola, Leo. Hola, Luis. Hola, Sabino. Sabino Bastidas, ¿cómo estás, Sabino? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Leo, Blanca, Luis, un placer. Y Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo están, Leo, Blanca, Sabino? Buenas noches a todos. Creo que te toca comenzar a ti, Luis. Este tema de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues yo no sé si sea electoral o una vendetta del presidente, o no acabo de entender esta jugada de un gobierno federal que está dispuesto a contravenir a la Suprema Corte de Justicia, o eso es lo que yo pienso, no sé qué piensas tú. Bueno, no queda claro si es puramente electoral o puramente jurídico. Sí. Lo que sí queda claro es que el caso que presentaron en la Cámara de Diputados no tenía lavado de dinero como una de las acusaciones. Sí. Y por lo tanto, la Suprema Corte, que no aceptó el caso de Tamaulipas sobre el que se pronunció la legislatura local, se refería simple y sencillamente a evasión de impuestos, no a lavado de dinero. Entonces uno podría argumentar que la orden de aprehensión que dictó este juez no está relacionado con el procedimiento de desafuero de la Cámara de Diputados, sino que es de otro delito cuya configuración no fue suficientemente sólida como para presentarlo a la Cámara de Diputados, pero que en Palacio Nacional consideran que es suficientemente sólida para presentarlo en la Corte de la Opinión Pública y con un ánimo de afectar la elección. Creo que es la única interpretación. Independientemente de los méritos del caso y la culpabilidad no de personas que están ahí indiciadas. Además hay una cosa creo que muy importante, que la proyección que hizo el presidente de la República hoy de la comunicación de la Embajada de Estados Unidos en la mañanera, es una clarísima violación del debido proceso y hace menos probable que las personas que están ahí indicadas sean algún día perseguidas, porque esto vicia de origen de la misma manera que el caso de Florence Cassé fue viciado por un espectáculo mediático como vimos hoy en la mañana. Entonces, ¿pero a qué espectáculo mediático te refieres? Al hecho de que el presidente diga que hay una serie de personas que son presuntos culpables, violando su presunción de inocencia, con una comunicación del gobierno de Estados Unidos que dice que está haciendo una investigación preliminar. Entonces, pues ahí hay un clarísimo ventaneo que puede ser argumentado por los abogados, y lo será seguramente algún día, de que fueron utilizados mediáticamente y por lo tanto eso vicia de origen, como argumentó el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, en el caso de Florence. Sabino, tú eres abogado, a lo mejor tú nos puedes ilustrar esto, si es legal o no es legal, para luego pasar al tema electoral. Los juristas con los que he podido platicar me dicen que no pueden, que el gobernador sigue teniendo fuero
tiene inmunidad procesal y que no lo pueden arrestar? Mira, Leo, yo estaría diciendo que si esto no es una crisis constitucional, está muy cerca de llegar a serlo, porque la verdad de las cosas es que hay muchos errores en varios actores. Lo primero que hay que distinguir es efectivamente esto que está diciendo Luis. Estamos hablando quizá de tipos penales distintos. Uno fue el tema de defraudación fiscal, el otro es el tema de lavado de dinero y delincuencia organizada, que es presuntamente por el tema que la Unidad de Inteligencia Financiera está bloqueando cuentas e incluso el Instituto Nacional de Migración emitiendo la alerta para la posible fuga de un mexicano que esté sometido a proceso. Tiene muchos ángulos esto. La verdad de las cosas es que efectivamente, si la Suprema Justicia emite una declaración de que conserva el fuero el señor gobernador, pues estamos ante un choque de trenes en materia constitucional. También hay que decir que la resolución del ministro pues fue una resolución un poco ambigua, que tiene algunos temas ahí controvertidos, en donde le faltó contundencia. Incluso la Suprema Corte pudo haber aceptado el asunto y haberle dedicado tiempo a resolver si efectivamente procede retirarle el fuero, procede la declaración de procedencia, como técnicamente se refiere, a un gobernador en términos del artículo 111 de la Constitución, párrafo quinto, diciendo se le retira el fuero y lo que procede ahora es que el Congreso del Estado simplemente emita un nuevo nombre, un nuevo gobernador, en lugar de suponer que tiene que retirar el fuero. Es una zona complicada en donde valía la pena que la Corte le entrara. Pero aquí son parte de estas ambigüedades en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo creo que tiene un poco el foco pensando en la política, en lugar de pensar en el derecho, y las consecuencias no son nada más declarativas. Aquí estamos viendo un tema en donde la Corte, a diferencia de cortes pasadas, no está resolviendo de manera contundente un tema muy fuerte. Y déjame hacer un apunte jurídico muy importante que se refiere a esta idea del presidente, donde hoy en la mañana presentó el artículo 76, fracción quinta de la Constitución, para hablar de la desaparición de poderes y anunciar que eventualmente, si el Congreso del Estado no removía al gobernador, la Federación desde el Senado, con una mayoría calificada, nombraría a un gobernador. Esto es técnicamente imposible. La declaración de poderes en México no ha sucedido, creo que desde el sexenio del presidente Echeverría. El último caso fue ahí en el estado de Hidalgo y fue medio wishy-washy, o sea, un caso medio armado. Declarar la desaparición de todos los poderes significa que el estado de Tamaulipas no tenga instalado su Congreso, significa que no existe el tribunal, significa que no esté funcionando la constitucionalidad del estado, y esto no procede. Y preocupa mucho porque el derecho es opinable, Leo, Blanca, Luis, el derecho es opinable, pero en materia constitucional no podemos estar jugando al relativismo de yo tengo otros datos. Aquí no podemos reeditar lo que pasó en términos del artículo 13 del transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que abiertamente contraviene el artículo 97 de la Constitución. Aquí no podemos estar jugando con los estados diciendo, no pasa nada, si ustedes no nombran, yo pasado mañana les nombro un gobernador con 2/3 partes. Aquí no hay otros datos. Bueno. La desaparición de todos los poderes no ha lugar. El amago del presidente es muy serio. Me parece que aquí estamos jugando con fuego. Y hecho en falta la claridad de la Corte, hecho en falta la seriedad de los juristas, y hay muchos elementos a discutir. Tamaulipas tampoco es un estado en el que no haya pasado nada. Dos de sus 4 gobernadores están sometidos a proceso, y hay una gran complejidad jurídica, pero hay que ser muy serios en el desenlace potencial que está anunciando el presidente, y que hay que recordarle que el propio líder del Senado, Monreal, hace 2 años, hizo muy claramente la acotación de la dificultad de declarar la desaparición de todos los poderes de una entidad federativa. No, bueno, y aparte es una amenaza nada creíble porque no tienen los votos en el Senado. Así de sencillo, la oposición puede bloquear este intento de desaparecer los poderes en Tamaulipas. Blanca, ya vimos la parte jurídica que queda medio wishy-washy, hay un choque, como dice, constitucional, lo dice bien Sabino.
Vamos al tema electoral, político. ¿Qué se gana con esto? No lo alcanzo a ver a 2 semanas de la elección, más que quizás estar hablando de esto y no de lo del metro. Quizás esa es la única ganancia política, pero no sé cómo la veas tú. Podría ser eso. Déjame decirte primero, creo que las elecciones del próximo 6 de julio presentan desde mi punto de vista 4 rasgos muy particulares que me gustaría destacar. En primer lugar, la ubicuidad de la violencia y del crimen organizado. Totalmente. Más de 80 políticos asesinados, de candidatos y precandidatos, una bestialidad. Bastante más, por cierto, de la alianza opositora que de Morena. De acuerdo a la consultora Eckert, la violencia global, no solamente asesinatos, sino también robos, secuestros y otras agresiones. Ya hay un porcentaje mucho mayor de estas agresiones en este proceso electoral que en el último, que en el de 2018. Esto me parece gravísimo. Adicionalmente, y junto al mismo tema, de acuerdo a datos de un análisis que hizo Amalia Pulido del CIDE con respecto a los candidatos y candidatas a gobernadores y gobernadoras, 18% de ellos tiene acusaciones de vínculo con el crimen de corrupción o de acoso. Es realmente una cosa de terror. En suma, este primer punto, quizá el más poderoso contendiente y el factor real de poder, aunque no aparece en la boleta, es el crimen organizado. En segundo lugar, la presencia histórica de mujeres, de la que se ha hablado poco y al menos quiero aquí mencionarlo. 46% de las candidatas a las gubernaturas de Morena y de la Alianza son mujeres, de la Alianza opositora. En tercer lugar, veo una cosa que me parece fascinante, y es una especie de elección en 2 planos y en 2 claves distintas, las federales y las locales, como 2 platillos voladores separados, que no sabemos exactamente cómo se van a conectar y que evidentemente están conectados y vamos a ver los resultados de esa conexión, pero tenemos mucha incertidumbre con respecto a cómo se van a conectar por una serie de cuestiones que van desde las características de las encuestas hasta los cambios en las reglas electorales, en fin. Pero eso me parece muy interesante. En las primeras, en las federales, vemos mucha estabilidad en las preferencias, en las intenciones de voto, algo de caída, digamos, del voto de Morena, pero en términos generales, Morena firme, y en donde me parece que todo está articulado en torno a Andrés Manuel, no Andrés Manuel, ¿no? O sea, pro y contra Andrés Manuel, así a bulto. En cambio, a nivel local, tanto estatal como municipal, vemos un juego muchísimo más movido. ¿Sí? Vemos mucho movimiento, vemos volatilidad, vemos mucha competencia, como si fueran 2 obras de teatro distintas. Sí, totalmente. Eso me parece fascinante. Y finalmente diría yo, un cuarto elemento que observo en este proceso electoral es que las reglas y los árbitros, incluyendo en este caso el Poder Judicial, no solamente el relativo a lo electoral, estresados al máximo, lo cual genera muchísima tensión y mucha incertidumbre, a la cual habría que agregar lo que ya mencioné muy rápido y que sabemos de, por ejemplo, las nuevas reglas para evitar la sobrerepresentación y que dejan, digamos, todavía varios signos de interrogación con respecto a cuál va a ser la conformación de la Cámara de Diputados. Totalmente. Luis, una de las cosas que tú has dicho y la has escrito en tu columna del periódico El Universal es este tema de las diferencias regionales, digamos, ¿no? Sobre todo el tema del norte, de cómo el norte puede votar de manera diferente. Y yo creo que esto del gobernador García Cabeza de Vaca, junto con lo que está pasando en Nuevo León, ¿no? Con la intervención del presidente en contra del candidato del PRI, de Movimiento Ciudadano, pues puede estar generando un sentimiento de regionalismo muy importante, que, como tú sabes, allá en el norte son muy celosos de este tema de que no se meta el centro en sus decisiones, ¿no? Y yo creo que en ese sentido le puede salir el tiro por la culata al gobierno en este tema de lo que está pasando en elecciones como en Nuevo León y en Tamaulipas con lo del gobernador, ¿no? Pues son los 2 platillos voladores a los que se hace referencia Blanca. O si tienes el ámbito federal y luego en el ámbito local. Esta es una elección local, o muchas elecciones locales con implicaciones nacionales. Y uno, viendo las mañaneras y la estrategia del presidente, uno pareciera que está empeñado en perder el norte, ¿no? O sea, va a perder Tamaulipas,
Bueno, Tamaulipas vamos a ver qué efecto tiene, ¿no? Sí. Pero es posible que tenga un efecto negativo esto de Cabeza de Vaca en la coalición de Morena. Va a perder Nuevo León, perdió el año pasado Coahuila, va a perder Chihuahua. Es posible que su exsecretario de Seguridad Pública pierda en Sonora. Y quizá la candidata de Morena gane en Baja California. Pero los resultados no van a ser buenos en ese sentido y la estrategia. Uno de los grandes secretos del triunfo de López Obrador en 2018 fue su avance en el centro y el norte del país. Sí. Y ahora probablemente lo pierda. El Reforma hoy reporta, por ejemplo, que la elección en San Luis Potosí está empatada, ¿no? El PAN y el Verde. Y si contabilizamos al Verde como parte de ser cercanos a Morena, pues va a perder allí, también va a perder, por supuesto, en Querétaro, y quizá otros, ¿no? Que se están emparejando, por ejemplo, Sinaloa. Entonces, sí, efectivamente, una de las razones por las que Morena tuvo un triunfo tan grande en 2018 fue porque la participación ciudadana de Querétaro hacia el norte fue sensiblemente menor que del Estado de México hacia el sur. Y en esta ocasión se puede revertir. El presidente ha hecho de esta elección lo que hizo desde el principio, un plebiscito, un referendo sobre la Cuarta Transformación. Y por lo tanto, la polarización y la estrategia frontal de él ser jefe de campaña, y bueno, yo he argumentado aquí en el programa ya 2 veces, sería la tercera, también, jefe de campaña a favor, pero también en contra. Sí. Ha hecho que la elección tenga un significado en el sentido de una aceptación o un rechazo de la Cuarta Transformación, y un poco las acciones que hemos visto, incluidas estas legales y mediáticas que hace el presidente, están relacionadas con el nerviosismo de que a lo mejor los resultados de la elección van a ser más negativos de lo que él originalmente pensaba. En la Cámara de Diputados, donde la probabilidad de que gane mayoría calificada creo que es minúscula, y donde la probabilidad de que pierda la mayoría simple es pequeña, pero creciente. Sí. Y no es descartable que haya un resultado de esa naturaleza. Y en los gobernadores, hace unos meses ellos pensaban que podían ganar 13-2, y hoy las apuestas están más bien 7-8, 8-7, por allí, o dependiendo qué pase, incluso puede ser más negativo para el presidente. Entonces, y esto es resultado de la incertidumbre que existe por la pérdida de popularidad que ha tenido él, a pesar de que sigue siendo alta, ha venido porque no sabemos el grado de malestar que hay en el país que puede ser reflejado en las urnas, y muy importantemente porque no conocemos el nivel de carburación de las maquinarias electorales. Sí. Si es cierta la hipótesis de Roger Bart de que en 2018 ganó Morena con un margen muy grande porque la maquinaria del PRI carburó a favor de hacer historia, pues el corolario de eso es que a lo mejor en 2021 no hay esa carburación, y en cambio los chalecos guinda que vemos en las calles en la Ciudad de México y otros lugares, a lo mejor no son suficientemente eficaces para movilizar el voto a favor de Morena y sus aliados en la elección, y esa es una incógnita cuya respuesta conoceremos solamente cuando se dé el voto. Bueno, una de las cosas que hemos estado debatiendo en este programa y en esta mesa en particular es el tema de los contrapesos al presidente López Obrador, y parecería que está apareciendo otro contrapeso, que es el federalismo, ¿no? Esta cuestión que sí tiene su arraigo en los estados, esta idea de que, pues sí, un presidente muy poderoso, etcétera, pero aquí en este estado los que mandamos somos nosotros, ¿no? Y en ese sentido, me gusta lo que dice Blanca de estas elecciones en 2 planos, ¿no? La federal por un lado y las locales por el otro, Sabino. Sí, mira, la elección creo que recuperó algo de incertidumbre, que empezamos muy en la idea de que Morena podría arrasar. Sí. Creo que se rompió la idea de hegemonía que teníamos como percepción al inicio. Una de las claves de esta elección, a mí me parece que hay que decirlo, es que tenemos muy mala información. Estamos ante una elección anómala por una epidemia.
Tenemos que tener presente que los encuestadores no han podido funcionar igual, que la información no ha fluido igual, que no se puede hacer política igual. Las restricciones sanitarias han impedido la convivencia en reuniones. Tú antes de una elección tenías reuniones y comidas con la familia, con los grupos, y te comentaban y te enterabas de cosas. Y ahí se iban trasminando tanto las buenas como las malas noticias, e ibas teniendo un pulso político a lo largo del tiempo. En esta ocasión la pandemia interrumpió ese ejercicio político. Afortunadamente no estamos ante el riesgo de un tercer rebrote fuerte que no hay que descartar y no hay que bajar la guardia, pero no estamos ante la amenaza que significaba que el día de la jornada electoral se viera afectada por un brote de la epidemia. Pero todo el proceso ha estado en ese contexto de anomalía. Yo me espero sorpresas. Yo creo que va a haber muchos resultados en donde quizá tenemos preconcebida una idea de la elección y pueda ser otro el resultado. Y no debe ser extraño, dado que la calidad de la información no ha sido la adecuada y la necesaria. Ahora, sí hay que decirlo, creo que la elección entró en una fase distinta. Yo tengo la impresión de que varios factores han puesto de mal humor al presidente. Yo noto al presidente en otro tono, en otro humor. Sí. El humor del presidente obviamente lo afectó. Yo diría en primer lugar lo del metro, pero no solo lo del metro. Yo creo que ya hay un agotamiento. Esta legitimidad de la que tanto hemos hablado, aquí lo he dicho como una de las claves, la legitimidad de origen del presidente, se está viendo afectada por los problemas de legitimidad en el ejercicio del poder. En contraste con Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, que llega con una gran debilidad, una deslegitimidad de origen y construye a lo largo de su periodo una legitimidad de ejercicio, ahora le está pasando al revés al presidente. Una gran legitimidad de origen está empezando a tener el deterioro del ejercicio del poder, y esa deslegitimidad o esos problemas son los que él está empezando a sentir. Él es un animal político que se mueve muy bien en las elecciones y no le salieron las cosas y no hizo la tarea. Aquí es donde él se enfrenta a la realidad de no haber hecho un partido político en serio, no haber hecho un partido en Morena, no tener una Morena aceitada, y lo estamos viendo en los fallos. Creo que también le afectó mucho la resolución de Salgado Macedonio y de Morón en Michoacán, que lo ponen en evidencia. Y creo que la oposición también la puso a trabajar la amenaza del artículo 97 del amago a la Suprema Corte, el riesgo de que la Corte pueda convertirse en ya no un factor importante, levantó todas las alertas en un país en donde está sometido a debate una ley de hidrocarburos, una ley de la industria eléctrica, en donde empezamos a confrontarnos con el TEMEC, con nuestros vecinos por temas muy sensibles y muy delicados. Y creo que esto obligó a los actores a tomar una decisión distinta. Sin embargo, yo creo que los factores que acaba de señalar muy bien Blanca, en términos de la violencia, el temor a la pandemia y el riesgo de que la participación sea baja en los opositores a López Obrador y que la participación sea alta en la estructura dada por los programas sociales, porque atrás de la maquinaria de López Obrador y su popularidad hay también una gran cantidad de programas sociales y dinero en el tablero concreto que es parte de la ecuación en el resultado de la movilización el día de la jornada electoral. Muy bien. Una cosa es que tú puedas estar en contra de López Obrador o no simpatices con él. Otra, que te levantes en la mañana en medio de una pandemia y vayas a votar pensando que tu programa social se puede desaparecer. Son dos racionalidades distintas que creo que son clave para entender el desempeño de los próximos 18 días. Blanca, un último comentario. Yo he dicho que, porque creo que esto es importante, que si como hoy las encuestas demuestran que Morena y sus aliados mantienen la mayoría simple, absoluta en la Cámara de Diputados, pero pierden la mayoría calificada, y si ganan 9 o 8 o 9 gubernaturas, yo lo que pienso es que deberían de ir a la Villa de Guadalupe a darle gracias a la Virgen, porque tomando en cuenta los resultados de este gobierno, la crisis económica, es un resultado buenísimo, pero parece que el presidente no le está gustando esta idea, sobre todo de perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, yo creo que coincido contigo, creo que coincido
contigo, pero sí creo que el presidente lo que quiere es la mayoría constitucional, la calificada, 333 diputados y diputadas. Y todo indica que eso no está tan fácil de lograrlo. De hecho, la mayoría de las encuestas, hay solo una casa encuestadora que le da en un escenario muy remoto la posibilidad de mantenerla calificada al conjunto de la coalición del gobierno. Pero creo que ese es el objetivo y creo que coincido con Luis en que hay un nerviosismo creciente de parte del presidente con respecto, desde mi punto de vista, a ese punto en particular y quizá algunas gubernaturas clave. Y tiene que ver, me parece, lo planteo como una hipótesis, también con los dos platillos voladores desconectados. Sí. Porque por un lado, en un platillo volador domina Andrés Manuel y llega y cala bien, pero en el segundo platillo, a nivel local, ya no cala tan hondo, ya no es tan determinante. Ahí las figuras locales, la configuración de poder local, el crimen organizado, todo eso juega un papel mucho mayor. Mi hipótesis asociada con esta, con respecto a por qué está haciendo lo que hace con Cabeza de Vaca y en general, digamos, estresar tantísimo a las instituciones y esos conflictos que ha estado teniendo con el Poder Judicial, tiene que ver con tratar de llegar a lo local, con tratar de estar presente en el proceso electoral lo más abajo posible, porque como además efectivamente no tiene una estructura partidaria que sea, digamos, el canal de transmisión, la pregunta para mí que debe de hacerse es ¿cómo le hago para que ese 66% de aprobación insólito, la última encuesta del país, ¿sí? Después ya de línea 12, ¿cómo le hago para que ese 66 arrastre al 44 de Morena? ¿Sí? Y además me dé suficiente en todo el territorio nacional para obtener esa mayoría calificada, porque el problema, que ya también sabemos, es donde más votos tiene, están como muy concentrados geográficamente sus votos abajo, ¿no? En el sur, que también lo decía Luis. Por último, creo que tiene toda la razón Sabino en que para complicarla todavía más, tenemos muy serios déficit de información, que todas las condiciones que estamos viviendo, entonces tampoco tenemos quizá la precisión en la información como para poder hacer mejores predicciones, digamos, predicciones un poco más educadas, ¿no? Entonces sí creo que estamos viviendo una situación compleja, en muchos sentidos me parece inédita, aunque se abusa muchas veces del término, pero en particular creo que esto de los dos platillos voladores que no están bien conectados y que no sabemos bien cómo van a acabar conectando, para mí sería el rasgo más singular de las elecciones intermedias en México. Buenísimo, buenísima, como siempre, la mesa de los jueves. Se nos ha acabado el tiempo. Querida Blanca, muchas gracias. Querido Sabino y querido Luis, muchas gracias. Nos estaremos viendo la semana que entra con todos sus libros. Ya le voy a pedir al productor que me ponga aquí unos libros fake, ¿no? Para no sentirme tan intimidado por la sapiencia. No, pues yo me voy a ir a algún lugar con palmeras o algo para no intimidar. Eso estaría mejor, Lo difícil es sacudirlos. Gracias a todos, nos vemos. Chao. Vamos a hacer una breve pausa y viene Benito Nasif para analizar cómo están varias decisiones de las autoridades electorales en vísperas de la elección. Regresamos.